como todos y todas ustedes saben, hemos organizado esta jornada de conversación. Quisimos denominar la jornada de conversación en lugar de seminario o u otro nombre, jornada de conversación, invitando a tres personas destacadas, cada una en distintos ámbitos. Y bueno, la mediación en Chile, desafíos para la nueva Constitución, es lo que nos convoca hoy día, en un momento muy especial, trascendental e histórico para nuestro país. Eh, Estamos en un momento, y yo lo digo incansablemente, que ni en el mejor de los sueños hubiéramos pensado que nos iba a tocar vivir el, el poder elaborar una nueva constitución de manera participativa y paritaria, la primera en el mundo. Y luego de este gran, mega proceso eleccionario que hemos tenido hace menos de 2 semanas, con resultados también para muchos inesperados, pero yo diría muy esperanzadores respecto de todo lo que esto puede implicar para nuestro país. El equipo nuestro del programa de mediación y resolución de conflictos de la Universidad Alberto Hurtado nos parece relevante poder participar de este proceso en las discusiones, en las conversaciones, tratando de aportar ideas. Y bueno, como probablemente y como ya está participando mucha gente en nuestro país, está participando desde ya hace un tiempo. Hop puede ser también. Esta es una actividad que está en el marco del conjunto de acciones que desarrollamos en el diplomado de mediación y resolución de conflictos que realizamos en la facultad, y que estamos ya en nuestra segunda versión online, también algo que pensábamos que era impracticable. Bueno, lo hemos podido hacer. En septiembre vamos a tener una nueva versión porque ha tenido mucho éxito, así es que eso también es muy alentador respecto de cómo más personas se van interesando y sumando a estas, bueno, a estas prácticas, a estas maneras, ¿no?, de entender y abordar la conflictividad. Bueno, les vamos a presentar. En primer lugar, aquí tenemos, vamos a partir por la casa y por la mujer de nuestra invitada, Mirta Ulloa. Mirta es abogada, muchos de ustedes la conocen, pionera en el campo de la mediación y resolución de conflictos en Chile. Partió hace, no sé, cerca de 20 años, siguiendo y capacitándose con la experiencia de nuestro amigo y colegas argentinos y argentinas, y ha participado activamente, Mirta, en las reformas al sistema de justicia en nuestro país, desde el ámbito de las políticas públicas. Es profesora de mediación, negociación y resolución de conflictos en nuestra universidad hace muchos años, e integrante del programa de mediación y resolución de conflictos, y por supuesto docente también del diplomado y de las distintas actividades de posgrado. Luego hemos invitado a Alejandro Soto. Alejandro es abogado, es el director de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, por lo tanto tiene un rol muy importante porque tiene ahí una llegada directa, cotidiana, con todos los ministros y ministras de la Corte Suprema. Él además es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica y cuenta con una amplia experiencia en prestación de asesoría jurídica a instituciones estatales en el ámbito del derecho público y el derecho administrativo. También se ha desempeñado como abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y como asesor jurídico también del Servicio Médico Legal. Y está con nosotros, y es un gran honor, y para nosotros y nosotras es un privilegio contar con la participación y presencia de Francisco Díez, también muy conocido por muchos y muchas de los que están acá, abogado, asesor, mediador senior de Naciones Unidas, gran referente del campo de la mediación y la resolución de conflictos, tanto en América Latina como en otros lugares del mundo. Ha sido profesor de mediación y construcción de paz en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, colaborando directamente con el Instituto Kroc de la misma universidad y coordinando
Le tocó coordinar el barómetro de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y ha trabajado estrechamente con otro gran referente como John Paul Lederach. Podríamos seguir hablando mucho de los currículos y la trayectoria de cada uno de nuestros y nuestras invitadas, pero lo vamos a dejar acá. Y bueno, y en nuestra metodología que queremos llevar a cabo hoy día es tener un primer momento de conversación e intercambio en torno a algunos temas con Mirta, con Alejandro y con Francisco, y luego dar paso a un intercambio, preguntas, consultas que quienes hoy día están participando puedan hacer. Y el primer tema que queremos abrir en esta conversación tiene que ver con justamente el contexto en el que estamos. Y tiene que ver con cómo, a la luz de los resultados que se han obtenido en este proceso eleccionario, pero especialmente lo que tiene que ver con la Convención Constitucional, ¿qué pueden decir respecto de los desafíos que esto implica, pensando en las conversaciones que se van a dar y que se ya están dando respecto a la nueva Constitución, tanto entre aquellos que van a formar parte de la convención, como también de ellos, ellas, la ciudadanía y de la propia ciudadanía? ¿Cómo ven esto? Y quisiéramos partir con Mirta. Mirta, que nos pudieras compartir algunas ideas. ¿Cómo lo ves tú? Bien, buenas noches a todos y todas. Sin duda un privilegio compartir este panel con Alejandro y con Francisco. Francisco seguramente ya lo olvidó, pero yo te conocí en una actitud muy generosa cuando alguna vez escribí a Red de Mediadores para pedir algún texto y tú te ofreciste a entregármelo en el aeropuerto de Santiago. Y fui ahí donde te conocí, tú me trajiste un libro desde allá. Así que eso me muestra tu entrega y tu compromiso con la cooperación, ¿cierto? Bueno, miren, yo primero quería como generar como el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué hoy tenemos una convención constitucional que Ochi decía que en el mejor de los sueños, y en el mejor de los sueños lo habíamos pensado, ¿no? Sin duda, esto es una respuesta, el que hoy día tengamos esta convención y nos estemos planteando estos temas ante la convención, es porque aquí hubo un conflicto y hoy día estamos tratando de darle una respuesta a este conflicto, una respuesta institucional. Recuerden ustedes, y quizás para la gente que es de afuera, digamos, que desde hace ya varios años, yo recuerdo como el 2006, se empieza a promover en Chile un movimiento de estudiantes, como siempre, ¿no? Los estudiantes son los que llevan la cabeza en las reformas, en los conflictos, en los cambios. Se empieza a generar un movimiento de los jóvenes que protesta especialmente porque se termine la idea de que la educación es un negocio y se empiece a considerar la educación como un derecho. Estas fueron las primeras manifestaciones, luego se ha ido sumando y después aparece la exigencia de que no solamente sea el derecho a la educación, sino que un derecho a una educación de calidad. Pero esto ya hace varios años. Sin embargo, yo diría que no lo vimos, no lo quisimos ver, como que pensábamos que esto era algo que iba a pasar, ¿no? Algunas reformas, algunas cositas, algunas cosas que mejoraran esto iba a terminar con esta demanda. Pero esta demanda continuó. Y a esta demanda se comenzaron a sumar otras varias demandas, ¿no? Como el tema de las jubilaciones, las pensiones, el movimiento No Más AFP, que empieza a organizarse. Pero ya tenemos un conflicto que se empieza a manifestar, pero que como la parte oficial de la sociedad no quiso mirar, no quiso ver. Y mucho después del estallido social, como lo llaman uno, o la revuelta de octubre del 2019, decían, pero ¿cómo no lo vi? ¿No? Eso es algo que no deja de llamar la atención. ¿Cómo no lo vi?
sea, ¿cómo no lo quisimos ver? Quizás podría ser la respuesta, ¿no? Pero entonces, este episodio de un conflicto que se declara ya fuerte en ese 18 de octubre y que tuvo consecuencias bien complejas, digamos, para muchos de los que intervinieron en las manifestaciones más directas, empieza a exigir que haya alguna respuesta frente a esto. Y la respuesta política al conflicto, la respuesta que acuerdan las fuerzas políticas, es llamar a un plebiscito para preguntar si queríamos o no queríamos redactar una nueva constitución, ¿cierto? Eso fue como la primera pregunta. Y si esta constitución queríamos que fuera redactada por una asamblea que se llamó, para no generar mayores conflictos, convención constitucional, porque ya antes algunas demandas de asamblea constituyente existían. Y si queríamos que fuera por una convención o si queríamos que fuera por una convención mixta, que era la participación de ciudadanos que eran elegidos, que no tenían ninguna representación, y por integrantes de la Cámara de Diputados. El paso siguiente fue un apoyo absolutamente fuerte, y ahí votó el 51% del padrón electoral respecto de que se quería un cambio constitucional y que se quería una convención constitucional para trabajar esta nueva constitución, ¿no? Bueno, hecho esto, se fijó una fecha para la elección de la convención y pandemia de por medio, se tuvo que retrasar esta elección desde abril a mayo, y el 15 y 16 de mayo la ciudadanía concurrió a las urnas para decidir quiénes eran los que iban a hacer esta nueva constitución que va a regir este país. Y como bien he escuchado yo a Francisco, quiénes van a hacer el gran acuerdo nacional, ¿no? Hay que tener sí en cuenta que esta participación del 51% que hubo en la primera votación, cuando se preguntó, ¿tenemos nueva constitución o no?, no se replicó en esta segunda votación de la elección de los constituyentes, ¿no? Los motivos pueden ser multicausales, pero bajó el porcentaje, y eso es algo que a mí me gustaría rescatar también después de algunas conversaciones. Pero, ¿qué puedo yo rescatar de esta elección? Lo primero, de esta elección, de cómo quedó constituida la Asamblea Constituyente, ¿no? Lo primero es, sin duda, la diversidad de las personas que componen esta convención constitucional. Esto sin duda es muy enriquecedor y de verdad es bonito ver cómo esta diversidad muestra todo lo que somos los chilenos, ¿no? Hay gente que es dueña de casa, hay profesionales, hay técnicos, hay artistas, hay un constituyente que se identifica como un ajedrecista, ¿no? Es muy diverso, es muy enriquecedor. Hay distintos orígenes, que además fue buscado porque se generaron cuotas, pero hay culturas distintas, hay profesiones distintas y actividades distintas, distinta composición etaria y distintos intereses. Y esto yo creo que va a ser el primer desafío de la Constitución, ¿no? Cómo construir este objetivo que se han puesto, que es generar este gran acuerdo con esta diversidad de composición, ¿no? Eso yo diría desafío. Y también lo que yo creo que uno puede rescatar de estos resultados es que las personas que concurren a la votación declaran derechamente y reclaman el derecho de ser escuchados, porque ellos descartan en esta votación a quienes han sido los que han sostenido la representación en los últimos años y se pronuncian mayoritariamente por personas independientes, ¿no? Y esto claramente es un rechazo a estos otros que hace algunos años no los escuchan, ¿no? Que
legislan de alguna manera al margen de lo que han sido sus demandas, sus reclamos, sus peticiones. Entonces ahí el desafío es no solo escuchar esta diversidad de la comisión, escucharse entre ellos, sino que además mantener un contacto permanente con la comunidad que los eligió. Esto de la disposición al diálogo, el comunicar y el recoger permanentemente lo que las personas les están diciendo respecto de lo que se vaya resolviendo, va a ser un desafío que a mí me parece que es de mayor magnitud. El PNUD ha entregado una serie de lineamientos en esta materia que después lo quisiera abordar, pero en principio yo diría que estos son los grandes desafíos, ¿no? Convivir en la diversidad y escuchar a quienes han estado detrás de estos reclamos permanentemente. Eso por ahora. Gracias, Mirta. Bueno, yo creo que Mirta nos pone un poco en el escenario, ¿no?, en el cual estamos, y también de alguna manera da cuenta un poco de cómo ha transcurrido este proceso desde ya hace bastantes años. Quisiéramos ahora, un poco en la misma línea, en el mismo tema que planteábamos a Mirta, los desafíos, ¿no?, respecto de este momento constituyente, y preguntarle a Alejandro, en su rol en el rol, ¿no?, en el que está, ¿cómo ves los desafíos también en relación al paradigma de la justicia? Porque finalmente una nueva constitución, un nuevo marco sobre el cual vamos a convivir, también, bueno, tendrá que pensar en cómo miramos a una nueva justicia, ¿no?, en este nuevo marco. Alejandro. Gracias, Ochi. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Bueno, pensando en los desafíos que tienen los convencionales y que tiene el proceso en realidad, me atrevo a hacer algunas reflexiones. Quisiera al final un poco más referirme al ámbito de la justicia, pero no quiero esquivar el tema más general. Si uno ve la composición, como lo adelantaba Mirta, es bastante variopinta. Uno puede ver que la composición de los convencionales, en términos formales, al menos se agrupan en 6 agrupaciones distintas, ¿no es cierto?, con intereses que en algunos casos están bastante claros, particularmente aquellos que tienen algún vínculo político previo, preexistente, otros en que no existe esa identificación muy clara, y otros en que no se sabe muy bien a quién representan. También hay muchos independientes dentro de algunas listas que fueron parte del proceso, y no es muy fácil identificar cuál va a ser la posición que van a adoptar en la convención. Yo diría que quizá ese es el primer desafío más importante, ¿no? Nosotros tenemos personas que representan a los electores que los llevaron a esta instancia, que tienen un historial que permite identificar no solo el malestar o la sensación ciudadana de disconformidad con una serie de materias, sino que también tienen claro, o más o menos claro, cuál es la forma de materializar esos cambios en un nuevo texto constitucional, en un nuevo régimen político, en un nuevo régimen jurídico. Pero tenemos muy fuertemente incorporado a un grupo de personas que están en esta primera fase del malestar, de la insatisfacción, que es bastante conocido, pero no, ahí hay un margen de desconocimiento que no nos permite saber muy bien cuál va a ser el canal a través del cual se va a solucionar esto, porque finalmente yo entiendo que los cargos de elección política, popular, porque este es un cargo político, digamos, o sea, para llamar las cosas por su nombre, los convencionales ejercen una función política, la más trascendente de los últimos años, tienen que tomar líneas de acción concretas, puede ser más o menos programática, más o menos detalladas en la Constitución, pero que van a intentar solucionar esos síntomas o esos malestares que hoy día están un poco claros. Entonces yo diría que hay un ámbito de diferencia entre algunos convencionales y otros en que van a tener que ponerse a sentar a conversar. Y traigo a colación acá otro elemento que es importante tener en cuenta, que es la hoja en blanco. O sea, la hoja en blanco constituye una fórmula de amplitud en el debate que es inédita. Es cierto que hay algunos cotos vedados. La propia Constitución, cuando estableció en el articulado que se agregó para precisamente permitir el plebiscito,
y el proceso que estamos viviendo, estableció que lo único que no se podía cuestionar en el nuevo proceso constituyente era el carácter de república que nuestro país tiene, el hecho de que tenemos un régimen democrático, respetar los fallos judiciales firmes y los tratados internacionales que trataran sobre materia de derechos humanos, ¿cierto? Ese es el único coto vedado, que es bastante razonable, digamos, y que forma parte de las reglas del juego de cualquier diálogo, diría yo, en este contexto, y todo lo demás está permitido. Entonces, en verdad es muy fuerte el desafío de pretender discutir en blanco sin tener en cuenta el régimen actual, porque en verdad la mayoría de los discursos son bastante refractarios a lo que hoy día existe, entonces es muy difícil hacer ese ejercicio en mente, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un desafío metodológico de cómo plantearse la discusión, que es muy, muy importante para cualquier entendido, y más aún para personas que no tienen carreras políticas, porque finalmente el diálogo al nivel en que nos vamos a encontrar va a ser un diálogo de nivel político, aunque sea una forma distinta, aunque la ciudadanía haya dicho que no se va a hacer de la manera tradicional, aunque no queramos decir que esto implique una transacción, una transaca, como le decimos en términos más coloquiales, es un diálogo político. Y ese desafío en una hoja en blanco a mí personalmente me abrumaría. Y bueno, es un desafío inédito. Es un desafío inédito porque nunca hemos tenido una discusión de este nivel de una manera tan democráticamente elegida. No sé si ustedes se han preguntado esto, pero ¿vieron alguna vez una elección parlamentaria en que saliera gente como la que salió elegida en este caso? Personas que no tienen necesariamente formación profesional, influencias políticas, historias de vida. No, nadie fue elegido por el apellido, ni por esta especie de sensación casi monárquica de que porque mi abuelo escribió la constitución anterior yo también tengo que estar. Ese derecho no fue ganado así, en este caso. Y yo me atrevería a decir que ni siquiera en las elecciones de alcalde tuvimos este nivel de democracia en la elección, ni siquiera de concejales me atrevería a decir, ni siquiera de concejales. Entonces, nos pegamos un salto impresionante, o sea, de tener un sistema político en el que la mayoría de los factores para elegir a dirigentes, salvo en organizaciones vecinales y más locales, estoy pensando en las elecciones que les comenté recién, requerían una influencia política, una historia de vida, incluso, que te apoyara una candidatura, nos pegamos un salto impresionante en el que personas de un día para otro se vieron incluidas de una manera altamente participativa en la decisión más trascendente de la República del siglo. O sea, yo no sé si estamos tan conscientes de eso, a mí me daría miedo, y por eso valoro mucho a las personas que se atrevieron a esto. Y ahí es donde yo digo que el apoyo metodológico es vital. Y el apoyo metodológico en dos vías, digamos. El apoyo metodológico tal vez en el diálogo, y el apoyo metodológico, el apoyo técnico de la discusión. Van a haber muchas asimetrías de conocimiento, y ahí va a ser interesante ir viendo en cuáles son los niveles en cada uno de los convencionales se van a ir metiendo en la discusión. Yo apostaría que más bien a nivel de los principios hubiera algún acuerdo en que más fuertemente estuviera esta sensación estomacal de malestar, y después ya en los acuerdos más técnicos se recibiera una asesoría que fuera siempre respetuosa de la autonomía de la convención, que permitiera a los convencionales hacer propuestas que materialicen los instrumentos a través de los cuales satisfacer esa sensación de malestar, ojalá con un criterio de prudencia, es lo que yo pienso. Y por lo tanto ahí pienso que también hay dos elementos, ¿no? Un elemento, una asesoría, no sé cómo llamarlo, una asesoría, un acompañamiento en la metodología para conversar en un diálogo político, y el asesoramiento técnico para que sepamos de lo que estamos hablando en un diálogo común. O sea, de verdad que ese es un proceso súper complejo. Si ustedes ven, no quiero replicar escenarios que a lo mejor a algunos no les gustan, pero si uno ve las actas constitucionales de la Constitución del 80, los niveles de debate jurídico son insufriblemente complejos. Entonces, no espero que lleguemos a ese nivel, tampoco lo merece la situación, pero sí hay que alcanzar en algún minuto algún nivel de sofisticación, y creo que hay algunos desafíos. Y bueno, quiero agregar dos elementos más para no robar tanto el tiempo. Creo que un tema importante es la conciencia de la potestad que se les ha dado a los convencionales, ¿no? Los convencionales están para dirimir el nuevo texto constitucional que se le va a someter a aprobación a la ciudadanía. Esa es su competencia, y creo que mientras nos mantengamos en ese marco, vamos a permitir también la confianza de quienes elegimos este proceso. O sea, ojo que el diálogo dentro de una convención también requiere, a mi juicio,
el respeto hacia la delegación de funciones, de potestades que les dimos a la ciudadanía, que es para el ejercicio exclusivo de la propuesta del texto constitucional, porque uno ya ha escuchado en algunos ámbitos personas que empiezan a elaborar teorías o empiezan a hacer propuestas que exceden ese ámbito, y creo que eso puede ser preocupante. Es suficientemente complejo el problema de la propuesta del texto constitucional. Yo sé que es muy tentador hablar de otros temas que están vinculados, pero creo que de ahora en adelante los convencionales tienen que encerrarse a pensar, con un proceso participativo con la ciudadanía obviamente, pero centrar su atención en este esquema y no transgredir esa cuota de confianza que la ciudadanía le dio a través de un plebiscito que fue muy, muy contundente. Y finalmente, solo quiero hacer mención, porque después probablemente tenga tiempo para decirlo, muy importante también que tengamos claro el ámbito de cuál es la cancha en la cual se mueven y cuáles son las reglas de este diálogo, asesoría técnica, de este debate. Y ahí hay un desafío muy importante. Lo primero que van a hacer los convencionales es fijar su propio reglamento. Hay experiencias comparadas súper complejas. En Bolivia se demoraron más en elaborar el reglamento que en hacer el texto constitucional. Eso no nos puede pasar. Y por lo tanto, ahí hay un desafío muy importante. Los primeros 2 meses, por definición, creo que se van a dedicar a hacer esto. Me parece que esa es la primera instancia de diálogo trascendente. Creo que si partimos con un proceso de diálogo que siente rápido las reglas de procedimiento de la convención, vamos a haber ganado la mitad de este proceso. Y solo para que lo tengan en cuenta, en caso de que alguien o el grupo o algún convencional transgreda alguna norma de procedimiento, se ha establecido en la propia Constitución que sea la Corte Suprema la que lo dirima, con ciertos requisitos. La Corte Suprema, de hecho, ha elaborado un autoacordado que por orden del texto constitucional tenía que dictar para señalar cuál es el procedimiento para dirimir estos conflictos, que no van a entrar en el fondo de las decisiones, sino simplemente en la forma de los acuerdos, en los procedimientos con los que se arriba a los acuerdos, u otras decisiones de la convención, pero lo ideal es que no se llegue a eso. O sea, lo ideal es que un proceso de esta naturaleza se arregle dentro de los propios convencionales y no se recurra a una figura externa que finalmente termine decidiendo por ello lo que uno espera se resuelva en esa sede. Perdón por abusar del tiempo, gracias. Gracias, Alejandro, porque, bueno, vas sumándole más elementos para la conversación, ¿no? Y nos hace como tomar conciencia de todo del mega desafío que esta Constitución implica. Ahora, pensando en Francisco, ¿no? Fran, ¿cómo ves tú, teniendo esta mirada más desde afuera, ¿no? El proceso chileno, ¿cómo ves tú los desafíos que tenemos como pueblo, como país? Bueno, primero y antes que nada, felicitar al pueblo chileno por haber generado este desafío que tienen de esta manera, ¿no? Porque, como ustedes bien lo dijeron, es un momento único en la historia de Chile y se está desarrollando de una manera absolutamente original y muy especial para el contexto no solamente chileno, sino también el contexto de todas las democracias latinoamericanas, ¿no? De manera tal que hay, los ojos del mundo están puestos, por lo menos de todas las regiones, están puestos en el proceso chileno y ver qué es lo que pasa, porque tiene estos elementos que ustedes destacaron. A mí yo coincido con lo que dijo Mirta acerca de la importancia de este momento y lo que dijo Alejandro acerca de los elementos específicos y que sin duda alguna los 2 primeros meses y la discusión del reglamento que genere el funcionamiento interno de la convención va a ser crucial. Porque desde el punto de vista de la negociación y de la generación de consensos, lo primero que hay que tener en cuenta, o lo primero que sería muy bueno que específicamente se promueva, es que la convención constituyente se construya como un espacio relacional entre los convencionales que tienen que decidir. Esto quiere decir que los miembros que han sido elegidos tomen conciencia que comparten todos un territorio común, una obligación compartida, y que tienen que compartir sus expectativas y sus responsabilidades
¿no es cierto?, desde un territorio común, como convencionales constituyentes, ¿no? Y que puedan construir ese espacio, ¿sí? Que puedan construir ese espacio en donde puedan encontrar la manera de relacionarse entre ellos y de generar mínimos niveles de confianza que permitan un diálogo abierto en donde realmente puedan funcionar y puedan generar, ¿no? Yo creo que es súper importante las primeras conversaciones sobre principios y que pueda haber espacios y mecanismos que permitan que los convencionales pongan sus intereses sobre la mesa y no que lleven sus posiciones, ¿no es cierto?, y que confronten contra todos y todo el tiempo, ¿no? En algún momento escuché que había una idea de que los debates sean todos abiertos al público. Eso genera un buen nivel de transparencia, ¿sí?, pero al mismo tiempo no sirve para constituir el espacio relacional. El espacio relacional se constituye en la interacción entre personas uno a uno o en espacios chicos, ¿sí?, en espacios en donde nos vemos las caras y nos escuchamos y decimos lo que decimos. Y esos espacios tienen que haber en la convención para que se puedan generar mecanismos de funcionamiento que permitan procesar las diferencias que las va a haber. Esta convención constituyente, como ustedes lo marcaron, tiene la característica de que de la diversidad, ¿sí? Eso es una riqueza y un peligro, ¿no? La riqueza está dada porque la historia constitucional demuestra, y el análisis de las distintas constituciones demuestra, que los procesos que son más inclusivos generan, ¿no es cierto?, cuerpos constitucionales que duran mucho más, ¿no? Es el caso de Brasil, por ejemplo, en la Constitución del 87-88, que fue un proceso súper inclusivo, donde con mucha diversidad y con mucho canal de comunicación con los distintos sectores, una constitución enorme que incluyó muchísimas cosas, pero es la constitución que más ha durado en América Latina, sin ser cambiada, ¿no? Pero también tiene el riesgo de que los miembros de la Convención Constituyente se aferren a posiciones, y más si están hablando para el público, ¿no es cierto?, y que eso genere cuellos de botella que sean irresolubles, ¿no? Eso pasó en Kenia, en donde estuvieron 8 años tratando de armar una constitución, y hubo que seleccionar una nueva convención constituyente y por elección para que pudieran hacer la constitución, y se demoraron 1 año y medio más, ¿no? Entonces, la diversidad de la fragmentación hacia adentro del cuerpo es una riqueza y es un riesgo. Y depende si el riesgo se levanta o si la riqueza se desarrolla, ¿no es cierto?, de los mecanismos que utilicen para interactuar. Y en ese sentido, Alejandro ha dado en el clavo con el tema del reglamento, ¿sí? Cómo se va a trabajar los mecanismos de construcción de consenso. La Convención Constituyente requiere 2/3, ¿no es cierto?, para la aprobación del texto. Y eso también es una cláusula de garantía, pero es una restricción, ¿no?, en donde si no se llega a esos 2/3, pues se pueden quedar en un terreno fangoso en donde no generen lo que tienen que generar, ¿sí? Tienen el incentivo de que el texto constitucional tiene que ser aprobado por referéndum, ¿sí? Y eso ayuda a que tomen conciencia de que si el texto constitucional fracasa el proceso o es rechazado en el referéndum, ¿no es cierto?, los convencionales constituyentes son los que fracasaron, ¿sí? Yo creo que hay que tener bien en cuenta cuáles son los incentivos del cuerpo de convencionales. En esta composición de esta Constitución hay no demasiados políticos que juegan su futuro político electoral, ¿no es cierto?, a lo que suceda en
en esta convención y a su rol y su protagonismo en esta convención, ¿sí? Eso también tiene la ventaja, ¿no es cierto?, de que pueden hablar libremente y representar y no están con cálculos electorales futuros, y la desventaja de que pueden ser muy irresponsables en la defensa de sus posturas y en el, digamos, embarrar la cancha o impedir que los procesos de consenso avancen, ¿sí? De manera tal que los desafíos son enormes. En primer lugar, hay que tratar de constituir el espacio. En segundo lugar, hay que generar dentro de ese espacio común espacios de negociación en donde haya generación de confianza entre los actores, ¿sí? En tercer lugar, hay que diseñar mecanismos que prevean la posibilidad de bloqueos, ¿sí? Y que generen, digamos, maneras de superar esos bloqueos, ¿sí? Y en cuarto lugar, hay que tener en cuenta, digamos, mecanismos de negociación que permitan que fluya la relación entre los convencionales. Bueno, hay más para poner más adelante. Me paro ahí. Gracias, Fran. Bueno, empezamos ya a meternos más en profundidades, ¿no? Y pensando, para Mirta, ahora, volviendo a Mirta, tú planteaste, Mirta, que esto tiene que ver con los reclamos que empezaron a cada vez ser más masivos, ¿no? E intensos de la ciudadanía. Y Alejandro también mencionaba un poco eso. Y por tanto, una serie de derechos que ya los vamos escuchando, ¿no? Entre convencionales, elegidos y elegidas, como el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y otros derechos, empiezan a ser parte de estas conversaciones iniciales que tienen que estar en nuestra futura constitución. ¿Cómo ves tú ahí los desafíos, Mirta, respecto de qué significa, por ejemplo, para el sistema de justicia, incorporar estos derechos? Estás en silencio. En silencio, ya. Ahora sí estoy, ¿me escucha? Sí. Bien. Yo creo que hay algunos derechos nuevos que se quieren incorporar, como esto de considerar que el derecho al agua es un derecho humano y que el derecho a la vivienda es un derecho humano. Algunos otros ya están contemplados, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Pero yo creo que aquí la gran diferencia que se quiere plantear es que la Constitución no solo debe declarar estos derechos, sino que debe generar los mecanismos y las garantías, o sea, declarar esto como que está garantizado y el Estado tiene que hacerse cargo de cómo va a hacer que esto llegue a cada una de las personas que habitan en este país. Entonces, me parece a mí que sin duda es un desafío que de alguna manera yo siento que los tribunales del país han recibido ya, ¿no? Siendo hoy día garantías, claramente, pero el Poder Judicial ha dado declaraciones bien contundentes respecto, y ahí, por supuesto, Alejandro tiene más voz que yo, respecto de que hay ciertos derechos que deben ser otorgados a la ciudadanía, aunque no sea tan clara y sea medio difusa la declaración. Pero yo aquí me gustaría a mí meterme en el tema de que quizás lo que hay que reformularse y discutir y conversar en este proceso es qué es lo que es un sistema de justicia, ¿sí? Que es parte de la pregunta. Porque hasta hoy día, en realidad, uno tiende a mirar esto como el sistema de justicia como los tribunales, ¿no? El sistema que adjudica. Sin embargo, yo recuerdo la conversación que tuvimos hace un tiempo atrás con don Pascual Ortuño. Él es un ex magistrado de Cataluña, en que él plantea que
el sistema de justicia no es solamente lo adjudicativo, sino que debe contemplarse en él también todos estos mecanismos negociados. Y se le debe dar un reconocimiento a los procesos de mediación, facilitación, construcción de acuerdos y otros que son mecanismos a los que se arriba a través del diálogo y la conversación. Yo siento que tenemos que pensar en qué queremos como un sistema social de cómo resolver y dar salida a los conflictos que afectan a los componentes de una comunidad. Y ahí también entonces me viene a la memoria un planteamiento del Poder Judicial liderado en su momento por el ministro Muñoz, en que se plantea la necesidad de tener una justicia integral, ¿no? Que es un concepto que es nuevo todavía en nuestra comunidad. Es decir, que debe existir una multiplicidad de mecanismos que se pongan a disposición de la ciudadanía para resolver los conflictos, ¿no? Y que estos puedan seleccionarse de manera que resulte que yo aplico el más adecuado, dado el conflicto, dada la situación de las partes que están conflictuadas. Entonces yo siento que hay que dar una nueva mirada y que esta discusión constitucional lo podría permitir, replantearnos lo que es el sistema, ¿no? Revisar lo que es el sistema de justicia. Nuestra constitución hoy día es bien escuálida en términos de el poder judicial, y mucho de lo que se trata en la constitución sobre el poder judicial dice relación con la designación, ¿no? Con la elección de los miembros de la Suprema, las Cortes de Apelación, la designación de jueces. Y entra poco en la función de judicial, y eso lo delega a una norma de ley orgánica. Quizás debiéramos pensar si esto no sería necesario también incluirlo ahí, y no estoy pensando en hacer una constitución de 1000 páginas, pero creo que hay que darle un poquito esa mirada también a este tema. Gracias, Mirta. Bueno, tú has hecho mención a esa propuesta del año 2015, ¿no? Que lideró en su minuto quien era el presidente de la Corte Suprema, el ministro Muñoz, y quien en ese momento hablaba de un nuevo paradigma de justicia. Los centros de justicia ciudadanos, de lo que Alejandro sabe bastante, porque estaba ahí en ese proceso. Y pensando en eso, Alejandro, ya que Mirta lo ha traído aquí a la conversación, visionaria, creo yo, haberlo planteado así en el año 2015, 6 años atrás. ¿Cómo ves tú el tema de los derechos, que tiene que ver con lo que tú mismo decías respecto del malestar, de los reclamos, de las necesidades jurídicas insatisfechas, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad es que uno, si pudiera ver, hacer como una especie de bitácora de los fallos judiciales importantes, principalmente a propósito de recursos de protección, muchos de ellos resueltos por la Corte Suprema como instancia decisoria de que define cuál es la jurisprudencia en esta materia. Uno podría casi hacer una radiografía de las necesidades ciudadanas que progresivamente empezaron a ser satisfechas por la vía jurisdiccional en ámbitos que eran realmente impensables. El presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva, me parece que en el discurso de inauguración del año judicial del año pasado, lo dijo precisamente así, cuando hace alusión en un pasaje de su discurso sobre el estallido social y sobre el proceso constituyente que estaba en ese momento ya en cierne. Hablaba de esta radiografía, y es notable porque uno puede ir viendo cómo el órgano jurisdiccional y el máximo órgano jurisdiccional casi siempre fue adelantándose un poco a esto, ¿no? Con un sistema jurídico, por definición, siempre más, que va un paso más atrás de estos procesos, a través del recurso de protección, ha ido respondiendo a estas necesidades, aduciendo
derechos que están garantizados en el texto constitucional, ¿cierto? Que están dentro de las garantías del recurso de protección, pero indirectamente protegiendo otros que no lo están, digamos. O sea, yo no sé si, yo siempre lo traigo a colación en mis conversaciones más domésticas. Hace 15 años, ¿ustedes pensaban que la Corte Suprema, un tribunal le iba a decir que al Estado que iba a pagar un medicamento de 800 millones de pesos? Yo creo que a nadie se le habría ocurrido decir que sí. Bueno, hoy día eso es absolutamente normal, bajo ciertas condiciones, ciertas características. No todos los casos se resuelven así, pero hay un estándar. Ese estándar no tiene ninguna relación con los textos positivos que tenemos hoy día, ni siquiera en la Constitución. Entonces, a mí me parece que allí hay que reconocer en el órgano jurisdiccional un camino para solucionar un problema que no estaba exento de cuestionamiento. O sea, la crítica del activismo judicial ha estado siempre presente, pero yo creo que es indudable que el mundo político no tomó nota de esto. O sea, y a eso me refiero con la radiografía. O sea, nosotros si miramos la radiografía de las causas de protección, principalmente de protección, causas medioambientales, de salud, algunas de educación, uno habría visto una sociedad absolutamente fracturada, ¿no es cierto? Pero nadie vio eso. Y a mí me parece interesante ver que la Corte, yo creo que la discusión de los derechos económicos, sociales y culturales no es algo a lo que le quiera hacer el quite. Probablemente no se sienta incómoda. La Corte Suprema ha celebrado algunas jornadas de reflexión en relación a temáticas constitucionales. Hizo una en el mes de diciembre del año pasado, en la que se pronunció sobre más bien el régimen estatutario del Poder Judicial, y ahora, en el mes de marzo, en abril, perdón, celebró otra jornada en las que habló ya de temas un poquito más de fondo, entre ellas estas. Todavía no sale un acuerdo, pero allí se hablaba acerca de estas temáticas. Y yo podría decir sin miedo de que la Corte Suprema no tiene temor a que esa discusión se produzca, y no sería raro pensar que se abra el campo de justicia de los derechos constitucionales a todos los que se consagren en el texto constitucional como garantía. Hoy día están fraccionados. Lo que sí puede ser complejo es entender que una propuesta de solución de justicia, pensando ya en la pregunta que nos hacían de los centros de justicia, a mí lo que me preocupa de esas propuestas que me parecen fabulosas es que no vayan a tratar de solucionar un déficit político de la respuesta del sistema. Creo yo que los sistemas de justicia tienen que ser eso, sistemas de justicia. No sé si tengan que ser sistemas de solución de problemas políticos que tienen que resolverse en esa sede. Y creo que respetando esos ámbitos podemos pensar en una justicia amplia, al menos yo soy de esa posición, me gusta un modelo integral de justicia, pero creo que en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales está muy presente la discusión de cuál es el nivel de ajusticiamiento en relación a ellos que se van a establecer. O sea, está planteada la discusión en torno a si van a ser directamente exigibles a través de una acción constitucional o si ellos tienen que tener un desarrollo legal, ¿no? Que en cierta medida igual tensiona el sistema en orden a democratizar más la discusión. O sea, si uno lo piensa, y siendo fiel a lo que acabo de decir, creo que es más propio de un sistema que sean los órganos políticos los que establezcan las reglas para establecer los derechos, a que sean los tribunales los que los vayan resolviendo caso a caso, de acuerdo a circunstancias que no están muy claras en las reglas que el pueblo da, sea en la Constitución, sea en la norma legal, ¿no? O sea, finalmente creo que lo que tenemos que solucionar es el espacio de indefinición y devolver o más bien dicho, fijar reglas que permitan que cada órgano cumpla el rol que le corresponde y no subvencionemos esta forma en que finalmente superemos déficit a través de otros poderes, que creo que ese es un riesgo que puede existir de acuerdo al diseño que termine estableciéndose. Y finalmente quiero terminar con una reflexión en relación a este punto, que es que lo que les decía adelante, la realidad supera a veces la ficción, y hay algo que quiero rescatar. Estamos en un estado de discutir derechos económicos, sociales y culturales porque los derechos de generaciones previas están indiscutidamente garantizados. Yo creo que tenemos que partir de esa base. Creo que es muy sano que lo reconozcamos. Y además eso fortalece la cultura del debate que tenemos que tener ahora. Y por lo tanto yo me siento muy orgulloso que estemos en este estadio de discusión, que creo que algunos lo ven como muy primitivo, yo lo veo como bastante avanzado, pensando en el escenario regional también en el que estamos. Así es que con eso quería cerrar esta parte de mi intervención. Gracias. Gracias, Alejandro. Fran, desde
desde un Ah, paradigma, no, quería como plantearte una cosita antes de darte la palabra. Pensando en un paradigma más de la transformación de conflicto y mirando desde ahí los derechos. ¿Cómo ves tú el tema? Que Alejandro le da una mirada más desde el ámbito más jurídico, ¿no? Pero mirándolo más desde el paradigma de la transformación de conflicto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, gracias. Primero, coincido con mis colegas en los aspectos jurídicos y me da mucha alegría la opinión positiva de la Corte y de la manera en que la Corte ha ido progresivamente reconociendo estos derechos. Coincido bueno, lo primero que quiero decir es que hay un riesgo de expectativas desmesuradas con que la Constitución, la nueva Constitución va a resolver problemas de distribución de poderes y de recursos, ¿no? La Constitución establece mecanismos generales para el acceso a recursos y a poder, ¿sí? Y por eso es tan importante. Pero el cuerpo constitucional no tiene a su cargo la ejecución de políticas públicas, para nada, ¿sí? Entonces es muy importante que esta diferenciación quede clara y que en la ciudadanía no exista la expectativa que una vez terminada y promulgada la nueva Constitución, toda la realidad de su vida cotidiana habrá cambiado, ¿sí? Y yo creo que esto es importante. Entonces, tenemos el ámbito constitucional que crea el marco y que crea los principios generales y que efectivamente da mayor o menor apertura al goce de esos derechos, ¿sí? Tenemos el ámbito judicial, que es el que resuelve conflictos de acuerdo a las leyes y reglamentos, y tenemos el ámbito político, como muy bien decía Alejandro, que tiene que ejecutar políticas y que tiene que hacer efectivos el goce de los derechos que la regulación constitucional abra y ofrezca, pero que eso va a ser eso pertenece al campo de la política en ejecución, en acción, ¿sí? Desde el punto de vista de la transformación, a mí me encanta traer siempre esta idea de que en la transformación de conflictos lo que tenemos que hacer es tratar de canalizar la energía de la conflictividad de una manera constructiva, ¿no? Que permita los procesos de cambio sin violencia. Entonces, eso quiere decir que no busca la eliminación de la conflictividad, no busca eliminar la conflictividad, no busca eliminar la protesta, no busca represar el descontento, ¿sí? No, al contrario, lo que busca es tomar esa energía y encontrar los mecanismos para canalizarlos de una manera constructiva. La Constitución tiene que abrir esas compuertas para que los mecanismos funcionen. Pero la Convención Constituyente en sí no es la encargada de resolver la conflictividad, ¿no es cierto?, sino de abrir los marcos conceptuales, ideológicos y de principios, ¿no es cierto?, que permitan que los actores políticos lleven la energía que tiene esa conflictividad a un sistema de cambio en donde necesidades que vienen largamente siendo insatisfechas o situaciones de injusticia o de inequidad puedan resolverse. Lo dejaría ahí. Gracias, gracias Fran. Yo creo que aquí hay una idea, un concepto muy importante que compartimos, que tiene que ver justamente con esto de la comprensión que hay acerca del conflicto y cómo, lo que tú muy claramente has dicho, ¿no?, canalizar esa energía de manera positiva y constructiva. Y pensando en eso, y Mirta, volvemos a ti, nuestro país durante muchos años ha ido avanzando en ir dándole mayor espacio a mecanismos adecuados de resolución de conflictos,
pero lamentablemente yo diría que ha habido un muy lento reconocimiento institucional a esto, y más bien lo que ha habido es una fragmentación de la institucionalidad de estos mecanismos, y que no se han ido abriendo a distintos ámbitos de la conflictividad, lo social comunitario, lo ambiental y otros, ¿no? ¿Cómo ves tú qué oportunidades de alguna manera nos abre este nuevo momento político-social en el país para los mecanismos adecuados de resolución de conflictos? Gracias, Ochi. Bueno, yo primero quería simplemente hacer un link con lo que planteó Alejandro, ¿no? Esto de que los sistemas de justicia no sean la solución de los problemas políticos. Yo coincido plenamente con lo que dice, porque hasta ahora lo que vemos es que las deficiencias de lo que es el sistema político terminan, por supuesto, en un reclamo de un recurso de protección que en definitiva la Corte da un vuelco a lo que ha sido hasta ahora la forma de solucionarlo. Yo creo que ahí tienes toda la razón en que hay que resolverlo de antes y fijar bien las reglas, ¿no? ¿Qué le compete a cada quien? Y respecto a la pregunta, Ochi, sí, efectivamente, en nuestro país desde hace ya varios años atrás, ¿no? Yo esto lo empecé a conocer y a trabajar como en los años 95, por ahí. Se ha venido incorporando al sistema formal de justicia, ¿no? De resolución de conflictos, especialmente la mediación, ¿no? Se incorporó primeramente la primera ley de matrimonio civil, después la ley de tribunales de familia, después una reforma refundió esto y lo incorpora en los tribunales de familia, y también en el sistema de resolución de conflictos de salud por negligencia médica, en el sistema también comercial, de alguna manera, algún mecanismo que no es propiamente la mediación, pero una forma de resolver los conflictos. Pero efectivamente tiene un reconocimiento lento. Se ha visto en general, ¿no? Yo diría, como por muchos, como una justicia de segunda categoría, ¿no? Resolvamos acá, digamos, porque esto no da para un tribunal. Yo creo que esa es una mirada muy mezquina, digamos, de lo que son los sistemas negociados de resolución de conflictos y de la importancia que ellas pueden tener en la comunidad. Y de la importancia que tienen cuando las personas pueden resolver un conflicto de acuerdo a sus necesidades. Y esto lo rescato porque no es cosa de que midamos cuántos resuelven y seamos felices porque muchos resuelven, sino porque los que lo resuelven mejor. Y yo rescato aquí de nuevo lo que planteamos nosotros respecto de esta idea de mecanismos adecuados de resolución de conflictos, ¿no? Y yo creo que esta es una enorme posibilidad de que se incorpore en la Constitución un reconocimiento a que esta forma de solución tenga también un rango importante, un rango constitucional. Ya hemos empezado a escuchar voces entre quienes trabajamos vinculados a esta área respecto de que puedan ser reconocidos constitucionalmente como un todo en el sistema de justicia, ¿no? Nosotros como programa hemos venido desarrollando ya nuestra segunda actividad en que buscamos instalar esta conversación, esta discusión, hacer una alerta de que veamos si es posible incorporarlo y por qué sería ventajoso incorporarlo. Pero está también trabajando en esto otros académicos y el colegio gremial de mediadores, que ya está empezando a desarrollar actividades en torno a esto, ¿no? Y esto no es una cosa nueva, no es que seamos unos iluminados, efectivamente esto existe ya en algunas constituciones, la más antigua es la de Colombia, también está en las constituciones de México, también en la de Ecuador, que lo han incorporado de maneras distintas, porque, por ejemplo, la Constitución de México
plantea en su artículo 17, inciso 5, que la ley proveerá mecanismos alternativos de solución de controversia, ¿no? O sea, hace un mandato respecto de que las leyes deben regular esto y le da el rango que pedimos. Y Colombia, que fue pionera en nuestro continente sobre estas materias, plantea una forma distinta y dice que los particulares pueden ser investidos de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados. Fíjense, son dos formas, dos miradas distintas, pero que nos permiten ver que es posible esa incorporación, un reconocimiento, un mayor estatus a estos mecanismos, que no sean como de segunda categoría, que no sean para, decirlo de alguna manera, subsidiar el problema de la falta de capacidad de los tribunales de resolver los conflictos. No, porque no es eso, esto es complementario, es buscar qué es más adecuado a este conflicto que tengo enfrente, qué va a dejar mejor a las personas que están conflictuadas. Pero sin duda yo diría que esta incorporación en un rango constitucional que podría darse, no es suficiente porque luego tenemos que trabajar, como lo estaba diciendo Francisco, ¿no? Después viene el desarrollo de las políticas públicas para implementar estas declaraciones, ¿no? Y aquí yo creo que hay un desafío enorme que es el cambio en el paradigma de cómo hacer política pública. Creo que hemos recibido un mensaje de los ciudadanos fuerte y claro en las últimas elecciones, tanto tenemos o no constitución nueva y en quienes hacen la constitución, respecto de que es necesario construir canales de participación para la construcción de una política pública. Yo diría que ese es un desafío enorme, porque hasta ahora quienes hemos participado en política pública sabemos que es un diseño que viene entre la élite. Y después, bueno, después generamos algunas consultas, ¿no? Alguna participación, pero no surge, no es una co-construcción, que es lo que hoy día sin dudas pide la ciudadanía en esta y otras materias. Gracias, Mirta. Preguntarle a Francisco cómo ve en un desafío de esta envergadura que estamos viviendo en Chile el tema del campo de la resolución de conflictos, no solo pensándolo respecto de los desafíos que van a tener las convencionales, ¿no? Entre ellos y también con la ciudadanía, sino que también mirándolo respecto de, bueno, cómo la sociedad chilena o cómo vamos los chilenos y las chilenas resolviendo nuestros conflictos de una manera de una manera distinta. Y la utilización de estos mecanismos, ¿no? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Creo que realmente es una gran oportunidad para que la mediación, los mecanismos de construcción de consensos, los procesos de construcción de políticas públicas sobre la base de la inclusión, la participación y el diálogo, se logren una mayor legitimidad y una mayor visibilidad, ¿no? Yo pensaba que los constituyentes van a necesitar saber negociar de una manera colaborativa, ¿no? Y qué útil, qué importante sería que el movimiento y los colegas, digamos, expertos en negociación colaborativa de Chile puedan apoyar ese proceso y esa actividad de negociación colaborativa que van a necesitar los constituyentes. Creo que es una gran oportunidad para la institucionalización, pero también creo que es una gran oportunidad para que los actores de la mediación, la facilitación, la negociación colaborativa, aquellos que son expertos y que saben de esto, puedan encontrar los canales para ofrecer su apoyo, su consejo,
su participación en este momento tan importante, ¿no? Coincido, por supuesto, con lo que dice Mirta. Yo creo que el país va marchando hacia un sistema de una participación mucho más horizontal que va a requerir mecanismos de solución adecuada de conflictos de una manera mucho más presente, ¿no? De forma tal que yo creo que hacia allí vamos. Lo dejaría ahí para no tomar mucho más tiempo. Y le pedimos a Alejandro su opinión respecto del mismo punto. Sí, muy, muy breve, para dejar el espacio para el último momento que nos queda. La Corte Suprema ha tenido discusiones en torno a la amplitud que el sistema de justicia debe tener en relación al concepto de acceso a la justicia, ¿no? Pensando que también se integre con mecanismos que algunos llaman alternativos. Nosotros de a poco hemos ido incorporando el adjetivo adecuados de resolución de conflictos, pensando en que en realidad el mecanismo de adjudicación por un tercero sea la última ratio, en la medida de lo posible. Es algo que se ha ido instalando como idea dentro de la Corte. Veamos si va a salir como una idea en un acuerdo sobre las propuestas, sobre los temas constitucionales que están en discusión. Me parece que independientemente del análisis que uno puede hacer en torno a la incorporación de los MASC, que ha sido lento y fraccionado, yo creo que igual hay que ir mirando, un poquito mirar cómo estábamos hace algunos años atrás. Yo no sé si era un tema que estaba tan presente, yo no sé si había una conciencia institucional por parte de la Corte Suprema, por ejemplo, en relación a la importancia de estos mecanismos. No sé si habría sido posible hasta unos 10 años atrás que un proyecto de la Corte Suprema lo tuviera, al menos en el ámbito teórico, como fue con los centros de justicia. Y yo no sé si habría sido posible pensarlo con todos los problemas que uno puede pensar en su diseño, que estuviera presente en la reforma procesal civil. O sea, a mí me parece notable, con muchos bemoles que uno puede criticar de cómo están estructurados, el Ejecutivo está promoviendo un proyecto en el que contempla la mediación como un sistema que va a ser parte de la reforma procesal civil integrado dentro del Poder Judicial. Hay voces que alegan porque no tienen que estar dentro del sistema, otros que debiera estar afuera, etc. Pero me parece que es interesante, está instalado. Creo yo que estamos en un escenario distinto al de hace algún tiempo atrás. Lo que sí me pasa en ocasiones con este tema es que yo no sé qué tan, y aquí me declaro, obviamente las personas que están presentes en el panel saben más que yo de esto, pero probablemente las experiencias prácticas nos digan mucho. Yo no sé si los mecanismos alternativos pueden tener el mismo nivel de eficiencia en todos los ámbitos de la jurisdicción, pensando en que es una herramienta de colaboración con la justicia, ¿no es cierto? En familia tiene un determinado nivel de éxito, en laboral también hay ciertos incentivos por los sujetos que están presentes, por las relaciones permanentes entre ellos, por la forma que tiene el juez de resolver, incluso en materia laboral, que hay normas que establecen la preferencia por el trabajador, por las relaciones de desigualdad que existen entre las partes. En el ámbito civil estamos haciendo un piloto y ahí ya uno advierte que hay problemas de diseño, en que hay ámbitos en que derechamente puede ser más difícil este mecanismo. No sé, voy a poner un ejemplo. Algunos hallazgos que tenemos en un piloto que estamos haciendo en 4 tribunales civiles refleja que al menos en el ámbito de la ejecución es muy complejo. No sabemos tanto si por la naturaleza del conflicto. Lo que sí tenemos claro es porque los actores que están involucrados no son las partes, hay mucho intermediario. Hay una dinámica económica detrás del conflicto que hace imposible sentar a las partes. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y solamente las advertimos al momento de ejecutar estos pilotos. Y yo creo que una forma de fortalecerlos es ir teniendo evidencia práctica en ámbitos que antes eran inexplorados. Y creo que por ahí debiera ir nuestro fortalecimiento. Desde luego, yo soy un ferviente promotor de que esto se discuta en la convención y se establezca como dentro del ámbito del acceso a la justicia, pensar en los mecanismos adecuados de resolución de conflictos, pensarlo como un sistema que no sea subsidiario, que no sea el pariente pobre, más bien dicho, que sea el mecanismo que las partes utilicen para devolverles a ellos el conflicto. El ministro Muñoz habla de que les expropiamos el conflicto y lo pasamos directamente a los jueces, algo de eso creo yo que es cierto.
Pero hay una cosa que yo siempre tengo presente en esta reflexión. Creo que estamos en un estado, y creo que se ha reflejado en el estallido social y en las demandas ciudadanas, que lo que la gente quiere es que sus conflictos se resuelvan rápido. Y allí yo creo que hay que tener los cuidados de ponderar cómo caminamos en una senda en que establezcamos mecanismos adecuados de resolución de conflictos, pero también tengamos siempre mecanismos de adjudicación que actúen con la rapidez que espera un sistema. La oportunidad y la efectividad es vital acá, en uno y otro sistema, y creo que allí tenemos que ir a la par del fortalecimiento de esto, nosotros como órgano jurisdiccional, sea que lo tengamos integrado o no en nuestro proceso, evitar ralentecimiento, evitar que la oportunidad se pierda, o más bien dicho, fortalecerla, que ya hoy día está un poco debilitada, porque tengo la impresión de que lo que la gente quiere, y lo que yo personalmente querría frente a un conflicto, es solucionarlo también de manera rápida. Y eso es algo que a mí me gusta tenerlo presente como un elemento que lo veo inevitable dentro del debate constitucional y en general en relación a las demandas de la ciudadanía en relación a los temas de justicia. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, estamos llegando un poco al final, y hay un tema que ya Francisco ha ido adelantando un poco en lo que ha ido planteando, que justamente tiene que ver con los desafíos que van a tener quienes van a estar en la convención respecto de establecer acuerdos, de gestionar los conflictos que ahí surjan internamente, y también, bueno, todos los diálogos y las discusiones y los conflictos que van a surgir entre la ciudadanía y las convencionales, solo como un antecedente, ¿no? Ya muchos y muchas de quienes han sido electos para la convención están generando espacios de participación con sus respectivos distritos. Yo personalmente, y lo cuento como experiencia personal, el fin de semana me tocó estar en un cabildo de la única mujer elegida en mi distrito feminista, y éramos 150 mujeres en un cabildo virtual el fin de semana. Y en un diálogo muy horizontal, muy constructivo, muy propositivo. Entonces, eso se está multiplicando en muchas partes del país. Entonces, quizás aquí, si Francisco pudiera agregar más de lo que ya dijo, y Mirta y Alejandro, y abrir unos minutitos para quienes quieran hacer alguna consulta o algún comentario en el chat, bienvenido. Fran. Bueno, muchas gracias. A mí me preocupa mucho el consenso interno, ¿no? Porque como decía al principio, este es un cuerpo constitucional, un cuerpo de convencionales con enorme diversidad, con mucha riqueza, y que cómo hacer para que esa riqueza se exprese y no genere bloqueos, ¿no? Y tomé una pieza que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Son 4 puntos nada más, ¿no? Que de un colega de Naciones Unidas que está en el mismo grupo del Standby Team, igual que yo, que tiene un artículo genial sobre mecanismos constitucionales, ¿no? Y nada más que para tirar estas ideas, ¿no? Cómo el cuerpo de constituyentes puede, digamos, utilizar procedimientos que le permitan superar los bloqueos, ¿no? Bueno, organizar la agenda, comenzar por la parte de principios constitucionales, ¿no? Y luego ponerse de acuerdo en principios, porque tiene un nivel de abstracción más alto, digamos, suele ser más fácil que en temas específicos y concretos, ¿no? Separar espacios y mecanismos para los temas que ya saben que son más controversiales y que van a ser más controversiales, ¿no? Y generar los espacios y la metodología para tratar esos temas controversiales, quizás en una primera discusión antes de que lleguen al comité. Juntar temas donde los bloques puedan hacerse con sesiones cruzadas, ¿no? En donde hay mucho interés en los grupos de independientes en un tema y mucho interés en el grupo del partido de la derecha, los partidos de la izquierda en otro tema, y por ahí puedan hacerse concesiones cruzadas
yo te concedo en este tema y vos me concedes en este otro tema, ¿no? Como fue en el caso de la Constitución del 94 en Argentina, en donde a cambio de la reelección presidencial se recortaron poderes a la institución del presidente y se dieron espacios de control del Estado por parte de la oposición, ¿no? Usar la técnica de un texto único para la discusión de los temas, ¿no? Para la discusión de un tema específico, tratar de utilizar la técnica del texto único, que nosotros la utilizamos mucho en nuestro trabajo en conflictos complejos. Definir espacios en la estructura formal del cuerpo, ¿no? Para que cuando hay bloqueo se pueda trabajar con una técnica se llama el comité de todos, en donde en lugar de trabajar en plenario, se trabaja con la técnica del comité, en donde inclusive se puede tomar decisiones provisorias con votos de mayoría, para después llevarlo a una discusión más específica del plenario. Eso permite ver quiénes están en qué posición, qué apoyos se pueden lograr de qué bloques, etc., ¿no? Generar comités de armonización, ¿no? En donde hay bloqueo y donde hay mucha discusión, en un momento determinado se pueda recurrir a un comité de armonización en donde haya personas clave o en donde haya posibilidad de llamar técnicos y de hacer una discusión mucho más técnica que política. Involucrar a terceros, ¿no? Como grupos de referencia. En el reciente caso de Túnez, se generó en lo que se llamó el cuarteto de gremios que ayudaron a desbloquear muchas discusiones que eran referentes de la sociedad civil, ¿no es cierto?, que apoyaron la discusión de la constituyente para poder desbloquear temas muy, muy controversiales. Yo estaba pensando que las universidades pueden cumplir un rol súper importante en Chile para generar grupos de referencias quizás alrededor del tema, ¿no? Y someter a votaciones provisorias por mayorías que no necesiten los 2/3, ¿no? Son algunas de las ideas que están. Ustedes tienen allá expertos constitucionalistas en Chile, está Gabriel Negret, que creo que se llama, que es súper conocido en el ámbito de las discusiones constitucionales, para poder apoyar la discusión dentro de la Constitución, dentro de la constituyente. Y también tienen que encontrar la manera, como vos decías, de que el canal con la ciudadanía sea un canal productivo y no un canal que bloquee, ¿no? Y no un canal que fuerce a posiciones irreductibles, ¿sí? Esto es difícil, yo lo viví muy directamente en el Acuerdo de Paz de Colombia, en donde los negociadores abrieron canales de conexión con la ciudadanía, pero no fueron suficientes como para que en el referéndum finalmente el acuerdo de paz fuera rechazado en el referéndum, ¿no? De manera tal que es súper importante que estos mecanismos, procedimientos, metodologías sean muy cuidadosamente diseñados, porque de estos mecanismos va a depender que la Convención Constituyente funcione. Gracias. Muy, muy útil, Fran, lo que nos compartiste en tu lámina. Y ahí Poppy Poppy es una mediadora argentina, decía que dado este momento sería importante, dado que se encuentran ante un proceso de crear una nueva constitución, se podría pensar en destinar a técnicos al diseño de un proceso. Fran comentó la importancia de capacitar a los convencionales en negociación y en negociación colaborativa, ¿no? Como lo planteaba. Mirta, poder complementar un poco a partir de lo que ha dicho Francisco. Coincido con Francisco la importancia de cómo se generan los acuerdos internos, digamos, pero la idea de la conexión con la ciudadanía, yo creo que ahí hay una serie de recomendaciones en un documento del PNUD
el documento es participación, experiencia, estándares y recomendaciones, ¿no? Y claro, una de las recomendaciones, sin duda, que toda esta construcción, el diseño de estos mecanismos, sea hecho por técnicos especializados, o sea, gente que conozca de la materia de construcción de acuerdos, que tenga autonomía para trabajar y que se definan los criterios a los cuales van a ser contratados, ¿no? O cómo se van a asociar a esto. Yo creo que eso es bien importante. Pero una cosa que a mí me hizo mucho sentido es que es necesario aquí realizar convocatorias, audiencias o llamados a la participación, pero que no solo lleguen a las personas que normalmente son las más participativas, por decirlo de una manera, ¿no? Los más activos, los que están ahí encima y quieren participar, sino que yo creo que hay que buscar, y esto me hace mucho sentido con lo que dijo Francisco recién, hay que buscar mecanismos que haga que participen aquellos que, por ejemplo, en nuestro caso, son personas que no votaron, son personas que no participaron en el último proceso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque eso yo creo que puede resolver que en definitiva el trabajo que se realice pueda tener un buen fruto. Y en motivo del tiempo, como que diría solamente esto. Gracias, Mirta. Y Alejandro, como para ir Sí, haciendo un cierre. sí, bueno, ya lo han dicho personas que saben más que yo de esto. Solo me permitiría señalar que creo que esta es una oportunidad para generar una cultura del diálogo que yo creo que no tenemos en Chile, en lo cotidiano. Es un desafío instalar una cultura del diálogo político nuevo en temas trascendentes. A mí me parece que recuerdo lo que dije en un principio, tenemos a personas que están despercudidas, muchos de ellos, de una trayectoria política y van a entrar en un ámbito de discusión que tiene esa naturaleza y yo esperaría que cualquier apoyo que se le brinde, sea técnico, metodológico, no termine de alguna manera también dirigiendo cuáles son sus verdaderos deseos. Yo creo que eso también es algo con lo que hay que lidiar. Entiendo que el único apoyo que tiene hasta el momento es que la Secretaría Ejecutiva de la Convención está a cargo de la SECPRES, entiendo yo. Ellos son los que prestan el apoyo y también van a recibir asesoría técnica del Congreso. No sé si van a tener estos apoyos metodológicos que nosotros entendemos. Me parece que va a ser difícil que los reciban al menos en esta etapa. Ojalá que así sea. Solo quiero traer a colación que los plazos son bastante breves. Ya recordamos, tenemos un plazo, no hay un plazo, digamos, para que se pongan de acuerdo en el reglamento, pero eso va a tomar un tiempo, ojalá sea el más corto posible. Y luego de eso van a venir los meses para poder redactar el texto constitucional. No puede exceder de 12 meses en total esta gestión. Y, y no sé cómo puede conciliarse, creo que el verdadero desafío es cómo generar este espacio de participación ciudadana para personas que ya fueron elegidas en todo caso. Yo quiero recordar eso, o sea, ya hubo un proceso eleccionario en que se supone que representan algún grupo. Es verdad que tiene que haber algún flujo de conversación con las personas que son sus electores, pero bueno, no solamente sus electores, con las personas que los representan, al menos geográficamente en la zona. Pero me parece que también el diseño responde, los tiempos responden no solamente a la necesidad de que esto se resuelva rápido, sino también a que hubo un proceso previo electoral que ha gozado de legitimidad y ojalá podamos generar un canal de participación que nos permita cambiar el paradigma. Yo siempre he pensado que hemos hablado hace muchos años acerca de nuevas formas de participación y nunca las hemos pensado en un nivel de detalle tal que permita graficarla. Yo creo que esta es el experimento más importante que vamos a tener en ese sentido, y si resulta exitoso yo creo que va a generar una cultura del diálogo que va a permitir indudablemente relevar los mecanismos alternativos de resolución de otros conflictos distintos a los políticos que pueden ser más fáciles de resolver. Entonces, allí es donde yo creo que está la gracia de este proceso. Me la juego por el proceso más que por el resultado. Eso es otro tema de discusión. Y creo que podemos sacar lecciones importantes. Bueno, vamos, ya son las 8:34. Largo, apasionante tema, como algunos nos han dicho aquí en el chat. Marinés pregunta, ¿qué participación tienen los jóvenes? Yo diría que hay
convencionales electos y electas, al menos hay una estudiante de 20 años, la menor, una estudiante universitaria que fue dirigente a los secundarios. Ella es una convencional. Yo tengo la esperanza, Marinés, las jóvenes, que sí va a generar estas constituyentes, especialmente algunas mujeres, van a generar espacios de participación, de diálogo con mujeres, jóvenes, estudiantes, estudiantas, líderes sociales. Es una expectativa. ¿Cómo se les puede hacer participar? Porque la Constitución es para ellas. 15 convencionales tienen entre 21, ahí está Alejandro dando un dato, Marinés. 15 convencionales tienen entre 21 y 30 años, y 62 entre 31 y 45. Gracias, Ale, por los datos. Yo diría que es una convención que bastante joven, ¿no? Y hay muchas, en las elecciones de alcalde, alcaldesas, concejales, estas otras elecciones que hubo en el país, muchas personas jóvenes que fueron elegidas. Entonces ahí hay una fuerza, diría yo, que es importante también poder considerar, canalizar, etc. Bueno, no sé si alguien más del público quisiera decir algo. No sé si alguna palabra final de Mirta, Alejandro o Francisco que nos puedan decir para ya empezarnos a despedir. No, Yo yo, quisiera... Perdón, adelante, Mirta. no, agradecer el interés en escucharnos. Creo que coincido con Alejandro de que este es un desafío enorme, es un ejercicio enorme de diálogo, de participación ciudadana, y que la mayor fe en que vamos a salir bien de este proceso, aunque signifique aplazar un poco los tiempos que se dieron para esta nueva constitución. Sí, si me permiten yo solamente volver a felicitar al pueblo chileno, decirles que realmente es un ejemplo fantástico lo que está sucediendo, y decirles a ustedes, a los mediadores chilenos, que no sean tímidos, que no sean tímidos, que se metan, que participen, que propongan, que ofrezcan, que se conviertan en actores, porque realmente hace falta la mirada dialógica y colaborativa en un momento como este. ¿Sí? El riesgo de fracaso es grande. El riesgo de fracaso es grande porque hay mucha diversidad, porque hay mucha fragmentación, porque hay no incentivos muy fuertes para que haya concesiones, ¿no? Entonces, realmente hay que poner toda la carne sobre el asador, como decimos en Argentina. Yo creo que es una oportunidad única para todos aquellos que pensamos que la construcción de consensos es el camino para el cambio sin violencia, y que hay que jugárselas, y que realmente no hay que ser tímido, hay que ofrecer, hay que buscar apoyar, y hay que generar redes que empujen en la misma dirección. Así que la mejor de las suertes para ustedes. Cuenten con nosotros y con toda la gente que está en nuestro campo, que estamos con muchas expectativas sobre lo que ustedes pueden lograr. Felicitaciones. Gracias, y Alejandro, un Muy mensaje. breve, bueno, gracias por la invitación. Creo que estamos ante un desafío grande. Me alegra que esté vinculado con la mediación. ¿Y por qué? Porque creo que hay que abrir espacios que temperen los debates, que permitan bajar a un mismo nivel la discusión, que permitamos mirarnos a los ojos y, en definitiva, llevar el proceso de una manera que nos permita llegar a un consenso. Yo apostaría a que ojalá, con un acompañamiento eficaz, podamos tener, a pesar de que es muy vilipendiado el concepto, más consensos que votaciones. Es decir, ojalá que el proceso de votación dirima algo a lo que antes se llegó a través de un proceso que permitió conciliar intereses de representación de las personas que eligieron a cada uno de los que están allí.
Me parece que se conjugan ambos elementos y tomo lo que dice Francisco, creo que en general los abogados y particularmente los mediadores, que no son solamente abogados, también tienen mucho que hacer en este proceso. Y yo creo que en múltiples dimensiones, no solamente influyendo directamente en la convención, sino en todo el soporte social que va a llevar a cabo este proceso. Muchas gracias por la invitación, ojalá nos volvamos a ver. Y bueno, yo solamente decir en nombre del equipo que trabajamos en la Universidad Alberto Hurtado, que agradecer la disposición que ha tenido Alejandro, Francisco y Mirta en estar hoy día en esta conversación. Me gustó eso que dijiste, Fran, de no ser tímidos. Creo que sí, que tenemos que atrevernos a no tener de susto, a participar en este momento que, como ustedes lo han dicho, ¿no? Es único, es una tremenda gran oportunidad, y poder contribuir desde allí. Y agradecer también que hay tantos y tantas mediadores de tantos lugares del mundo que también podamos contar con los apoyos y el ánimo y la compañía, ¿no? Hoy día han habido varios y varias acá y que de verdad lo agradecemos de profundo corazón. Grandes mediadores, mediadoras como Marinés, como Poppy, como Patti Arechaga, y creo que Pablo Lumerman también estaba por ahí. Así que muy, muy agradecidos, agradecida personalmente también, y seguimos, estamos partiendo. Así es que gracias, muchas gracias. Y a todos quienes hoy día se dieron un par de horas esta tarde de semana a estar en este espacio. Así que hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós.